Saludos, bienvenidos al episodio número 457 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche con una conferencia sobre la relación entre las voces nativas y la paleografía hispánica con el amigo, el historiador e investigador Luis Enrique Fernández. Saludos, Luis, ¿cómo te encuentras? Todo bien, Pablo, buenas noches y gracias por la oportunidad y a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, pues bienvenido y muchas gracias por su interés sobre el tema. Gracias, gracias. Nada, Luis, voy a salirme un momento de pantalla para empezar a compartir el programa y te dejo para que nos des tu conferencia. Gracias. Perfecto, gracias. La presentación que yo quiero trabajar hoy es sobre la lingüística precolombina como una forma de incursión acerca de cómo los primeros cronistas escribieron en el español palográfico las voces arahuacas o las voces que nosotros llamamos arahuaco taíno. Por eso es que yo decido, ¿verdad? Como forma de subtítulo poner los orígenes hispanos de la lengua arahuaca. ¿Cuáles fueron esos orígenes de la palografía castellana para poder entender y comprender esa lengua arahuaca? Siempre haciendo la salvedad que el fin de estos grupos españoles, de los colonizadores al principio del siglo XVI, no fue tratar de comprender o entender estos indios o estos nativos como nosotros buscamos ser hoy, sino ya ellos venían con una misión de colonización, búsqueda de riqueza, explotación de la metalurgia y, ¿verdad? Como un subproducto de su presencia en nuestra isla o en la región caribeña, pues comenzaron a dirigirse o a lidiar con los grupos nativos que se encontraban en el área. Y algunos curiosos cronistas o ya sean cronistas o los frailes como Juniper, como Fray Bartolomé de las Casas, Fernando González de Oviedo, pues se dedicaron a escribir acerca de nuestros grupos nativos y también poder comprender su lengua en la manera en que ellos se comunicaban. Voy a comenzar entonces con una cita de la historia de Fray Bartolomé de las Casas, de su famoso relato La destrucción de las Indias, que dice: la lengua de los indios, la más elegante y la más copiosa de vocablos y la más dulce en sonido. Tengo subrayado, tú ves, Pablo, la palabra sonido subrayada. Tengo esa palabra subrayada o Sí. enmarcada en negro porque va a ser la palabra clave que va a trabajar durante la presentación de nosotros en la tarde noche de hoy. Hay que recordar que lo que se traduce de la lengua arahuaca o de las voces arahuacas son sus sonidos, sus sonidos, su construcción su construcción de vocablo eh, sónico o de sonido a través de las cuerdas vocales que, pues, donde uno construye entonces las palabras y el idioma. Y cómo esto fue traducido entonces al español paleográfico. Un breve trasfondo histórico: el surgimiento del Homo sapiens sapiens alrededor del año de hace 200.000 años atrás. Surge el ser humano como nosotros lo conocemos hoy, pero el desarrollo del lenguaje, según los antropólogos, ocurre apenas hace unos 130.000 años atrás. Así que al principio el ser humano se comunicaba a través de ruidos, haciendo ruido, ya sea dándole un árbol, una piedra, pero a medida que fue desarrollándose en sociedad, también fue desarrollándose una manera de poder comunicarse unos a otros. Y es ahí cuando comienza a desarrollarse las estructuras del lenguaje. Y ahí es cuando el ser humano pasa de una cacofonía, que es una distorsión de ruido alrededor de un grupo de seres humanos, de seres humanos, a una armonía. Así que de una cacofonía a una armonía va a ser el ejemplo de la construcción del lenguaje hace 130.000 años atrás.
Y luego el desarrollo de la agricultura, que es bien importante porque también va a transformar la manera en que los humanos se comunican para organizarse en trabajos de agricultura. Y la agricultura, como nosotros la conocemos hoy, pues surge hace 11.700 años atrás, alrededor, cuando termina el último periodo glacial. Y comienza entonces el hielo a derretirse, la tierra comienza a calentarse, comienza lo que es el periodo interglacial y las tierras comienzan a ser más fértiles para la agricultura. A la misma vez, el desarrollo de la agricultura también va a fomentar a que se desarrolle lo que es el cerebro del ser humano, porque vamos a adquirir nuevos alimentos, vamos a consumir más alimentos, la cacería se hace más propicia, también comenzamos a consumir más carnes y esa mezcla de proteínas y vitaminas, aunque ¿verdad? No lo crean, comienza a trabajar en lo que es el lóbulo frontal y la corteza cerebral, que es donde se desarrolla nuestra forma de comunicarnos y también va a desarrollar y evolucionar el lenguaje en el ser humano. Términos y sus definiciones, ¿verdad? De acuerdo a la Real Academia Española, es importante tener estos términos claros porque son, son claves para poder entender la evolución de la lengua o la evolución de la transcripción fonética, que es lo que mayor vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, lengua, lenguaje o sistema de comunicación utilizado por una comunidad humana. En este caso, por ejemplo, lengua arahuaca o lengua romance. El ejemplo de las lenguas romances son los idiomas que predominan hoy en el mundo, como el español, el italiano, el francés, el portugués. Y las lenguas arahuacas, porque es un concepto sombrilla a que se refiere a los idiomas que se hablaban en el Caribe precolombino, en la región del norte de América del Sur, pero en nuestro caso, pues nos detallamos más a la región del Caribe. Lenguaje, un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Otra vez, de nuevo, la palabra sonido, porque como mencioné anteriormente, son de los sonidos que se va a transcribir a la fonética palográfica castellana lo que nosotros entendemos por lenguaje arahuaco o una forma de construcción de comunicación arahuaca. Recordemos que no hay evidencia de que nuestros grupos indígenas hayan tenido un sistema de escritura. Así que es bien difícil cuando no hay un sistema de escritura hacer una traducción correcta o una traducción al pie de la letra acerca de cómo los grupos van a comunicarse o trabajar en sociedad, mejor dicho, convivir en sociedad. Pero al no tener claro cómo ellos fomentaban su idioma, su lenguaje, porque no tienen un sistema de escritura que nosotros podamos traducir, pues se dependió mucho de lo que los cronistas o escribanos escribían acerca de el idioma o la lengua o las voces, en este caso, de los grupos arahuacos. Idioma, lengua de un pueblo o nación o común a varios. Y la fonética, que es una palabra súper importante, la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla. Es bien importante recalcar que si vamos a un trasfondo de cómo el ser humano comenzó a expresar sus sentimientos a través de símbolos o, o dibujos, pues empezamos con lo que es el arte rupestre, ¿verdad? Pero el arte rupestre, como bien se sabe, no es una forma de escritura, sino son esas primeras maneras en que el ser humano comienza a plasmar de manera simbólica sus sentimientos respecto a su entorno o respecto a su naturaleza. En los tiempos de la era de hielo, que mayormente los seres humanos dibujaban en las cavernas, pues los famosos urus o los toros de la era de hielo, los mamús, los dientes de sable, y así por el estilo, ellos estaban enfocando o recreando, o mejor dicho, expresando su entorno a través de la comunicación. Luego entonces pues va a venir lo que son los pictogramas, hace alrededor de 4.000 años atrás,
con los egipcios, especialmente lo que conocemos ahora como esos jeroglifos egipcios, que también se basan en dibujos, y el problema de los dibujos es que son interpretaciones. Igual ocurrió con nuestros grupos nativos, con los petroglifos. Los petroglifos sí es una forma de comunicación, pero no es un lenguaje escrito, no es un sistema escrito de comunicación, son a base de interpretaciones, a base de lo que se puede entender. Y siempre es bien importante recalcar que nuestros grupos nativos dependían mucho de la historia oral, que es sumamente importante, pero la historia oral se distorsiona a medida que ese relato se transmite de generación en generación. De acuerdo a lo que es nuestra historia en Puerto Rico, quien se dedicaba mayormente para la historia oral era el boique o el médico brujo cuando ocurría el areito. En el areito ocurría un sinnúmero de actividades, intercambio de productos, de alimentos, de herramientas, pero sobre todo el intercambio de historia oral, porque era la manera que se podía transmitir de generación en generación la historia de tu comunidad o de tu tribu, o en este caso de tu yucayeque, pero también la historia como uno de individuo. Tenía una doble función, pero esa historia no quedaba escrita, sino que se transmitía a través de voces. Y por tal razón, esa manera de comunicación, aunque es alentadora, pero no es fija ni precisa. Y es por tal razón que el desarrollo de la escritura es sumamente importante para entender los distintos grupos y las culturas. ¿Y qué ocurre? Los grupos que no tienen un sistema de escritura, ¿cómo se puede recrear la historia de estos grupos? Pues a través de sus artefactos. Siempre yo digo que hay que ver cada artefacto arqueológico como una pieza de rompecabezas. Y entre más artefactos tenemos, más piezas de ese rompecabezas vamos a tener para poder armar la historia o construir su historia. Pero volviendo entonces a lo que es el desarrollo de la escritura, no es entonces hasta los sumerios, para el segundo milenio antes de Cristo, que se va a desarrollar la escritura cuneiforme. Y es bien importante porque ahí sí, cada símbolo representa una pronunciación silábica o una pronunciación de sílaba. Cada símbolo es una sílaba y cada sílaba pues representa un símbolo, haciendo una relación, lo que llama una relación biunívoca, ¿verdad? Una unión de viceversas. Y entonces es con la escritura cuneiforme que el ser humano va a poder comenzar a expresar las voces a través de símbolos. Y un conjunto de símbolos se puede hacer una palabra. Y de muchos símbolos vas a poder comenzar a hacer una oración, y por ahí párrafo, y de ahí entonces se va a desarrollar la literatura. Pero primero que nada, es bien importante recalcar que es necesario siempre tener lo que son relacionar o tener a mano las voces con una expresión escrita de símbolo para poder entonces darle un sentido literario a lo que esas personas tratan de decir o informar. Y aquí es cuando entonces la fonética juega un papel tan importante, que es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla. ¿Qué es lingüística? Ciencia del lenguaje, referente a enseñanza de idioma. Y dentro de la ciencia de la lingüística tenemos un grupo o un grupo de estudio que se llama la filología, que es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Por eso siempre yo recalco que muchas veces cuando nosotros vamos a las librerías vemos muchos diccionarios disquetaínos, diccionario taíno. Esto es un diccionario taíno. Pero ¿cómo puede haber un diccionario taíno si nunca existieron palabras taínas? Simplemente lo que nosotros tenemos hoy como palabras taínas es una forma adulterada del español. Cuando digo adulterada del español es porque ni tan siquiera esa traducción del arahuaco
hablado al castellano escrito no fue o no ocurrió en el español moderno, en el español contemporáneo. Ocurrió a través de la palografía castellana, que es el español medieval. Yo siempre recalco que estas primeras personas que llegaron a lo que se conoce como el Caribe o América del Norte, ellos fueron formados en la etapa baja de la Edad Media o en la etapa final de la Edad Media. La Edad Media concluye en el 1453 con la caída de Constantinopla y ya para el 1492 y en caso de Puerto Rico en 1493 estaban llegando los primeros grupos colonos españoles a lo que es la región del Caribe y las Américas. Así que su formación ideológica, académica o su formación social, porque no todos los que venían en el barco en las carabelas con Colón y con los demás marineros y navegantes y capitanes tenían formación académica, pero su entorno social fue formado en el entorno medieval o fue formado en el mundo medieval. Así que lo que nosotros tenemos hoy como palabras indígenas es una traducción de un español que ya no existe, que es el español castellano palográfico, porque evolucionó. Ese español evolucionó a medida que fue corriendo el tiempo. Y es ahí entonces que nosotros pues tenemos hoy en día esas palabras nativas o indígenas, unas palabras adulteradas, modificadas y alteradas a través del tiempo. Por eso, cuando vuelvo de nuevo para este slide de la presentación, que más adelante le voy a enseñar otro documento en palografía, mira cómo era ese español palográfico. Y de ahí es que entonces va a ocurrir ese primer contacto de traducción de las palabras arahuacas al castellano, o en este caso el castellano palográfico. Pablo, yo además, ¿verdad? De dedicarme a estudiar lo que es el puerto de Ponce y a dedicarme a estudiar lo que es la arqueología caribeña, yo Sí, también estudié, ajá, sí, no, sí, sí. sí, yo también estudié la historia del Islam en Ponce y en Puerto Rico. Y también me dedico a estudiar lo que es la historia islámica en la isla. Cuando yo estuve visitando distintos centros islámicos en Puerto Rico, por ejemplo, a mí una vez me regalaron un Corán, pero el imán, quien dirige las oraciones, ¿verdad? De la mezquita, me dijo, esto es una copia del Corán, porque el verdadero Corán es en árabe clásico, caligrafía cúfica, que es la traducción que el arcángel Gabriel, pues entonces le da a Mahoma para alrededor de los años 600. Todo lo demás que no está en árabe clásico es una traducción o una interpretación de la palabra de Dios a los hombres. Pues así mismo, como les doy ese ejemplo, tenemos que ver y hacer referencia a las supuestas palabras nativas indígenas arahuacas que nosotros conocemos hoy. Fue adulterado a través de una traducción medieval del español y que nosotros recibimos hoy a través del español moderno o el español contemporáneo. Así que ha sido doble vez alterado y doble vez entonces transfundido. Por eso yo siempre señalo que cuando vemos diccionarios taínos, pues hay que tener cuidado porque no existían palabras taínas para nosotros tener un diccionario. Sí, puede ser un diccionario de voces indígenas y que recuerden esas voces que nosotros las vamos a leer en letras fue por traducción palográfica. Siempre hago esa salvedad tan importante. La fonética. La fonética arahuaca fue clave para que los cronistas y escribas pudieran escribir acerca de las voces nativas. Como les dije, estos cronistas, yo no vienen con el interés particular de conocer las lenguas arahuacas, que ese es otro punto bien clave. La mayoría de ellos no venían con el interés de conocer las lenguas de los nativos, las lenguas arahuacas. Así que con más razón es más delicado conocer las palabras nativas o las palabras indígenas en nuestro tiempo de hoy en día, porque tampoco no fue el interés de ellos de dedicarse, de entender voz por voz
lo que ellos querían informar o cómo se construía su semántica y su sintaxis. Los nativos, que se tenga evidencia, no tienen un sistema de escritura por el cual los españoles u otros grupos pudieran transcribir de manera directa. Y claro, los términos de sintaxis y semántica son términos modernos, pero como les menciono, la gran mayoría no venían con el interés de sentarse con los grupos nativos para conocer su lengua, para que nosotros hoy tengamos entonces un gran abecedario de lenguas arahuacas. Y bien importante también recordar que mucho se habla de las piedras del Padre Nazario, pero hasta ahora no ha habido una piedra del Padre Nazario que tenga símbolos repetitivos. Y eso es también bien importante recalcar en este caso, porque todo abecedario, mejor dicho, todo el sistema de escritura se basa en un abecedario. Y todo abecedario tiene una primera letra y una última letra. Ningún abecedario infinito. Todo empieza, nosotros, por ejemplo, el abecedario latino comienza con la A, termina con la Z. El griego con el alfa y termina con omega. Así que ya con ¿verdad? Con ese discernimiento, pensar que las piedras del Padre Nazario son un sistema de escritura, pues no puedes serlo realmente, porque deberían haber símbolos que se repiten o piedras que se repiten, porque de la repetición de los símbolos es que entonces podemos construir un idioma escrito. Es entonces que usaron la pronunciación fonética del español para escribir los sonidos y ruidos arahuacos en el abecedario latino, que es la transcripción fonética. Y que transcripción fonética es un sistema de símbolos gráficos para representar los sonidos del habla humana. Así que es bien importante entonces señalar que lo que nosotros tenemos de vocabulario nativo, pues ha sido entonces modificado, transformado o adulterado a través del tiempo con la fonética castellano. También ocurrió igual con los franceses, cuando ellos se encontraban con los grupos nativos en la región de las Antillas Menores, con los cronistas franceses y con otros cronistas de otros grupos europeos que venían y se asentaban en la región del Caribe o América del Sur, América del Norte. Estos son ejemplos de transcripción fonética. Miren cómo se puede hacer la transcripción del inglés al español, que es más sencillo porque existe un sistema de escritura del idioma anglosajón, construido por los angloparlantes. Miren por el ejemplo read en inglés, la traducción o la transcripción fonética al español sería read, R-I-D, que se traduce a leer. Thank you, lo mismo. Al lado la traducción en español, que sería gracias. Ni, que es rodilla, la pronunciación fonética o la transcripción fonética es N-I para decir rodilla. O sound, sound, con T para la transcripción fonética para los hispanoparlantes, que quiere decir sonido. Pero si tratamos de construir una transcripción fonética con la lengua arahuaca, pues es muy difícil, para no decir imposible, porque no existía un sistema de escritura arahuaco por la cual nosotros dejarnos llevar o conocer una traducción directa. Guaiteado, ¿cómo se escribe en arahuaco? Pues no había forma de escritura porque no sabemos, porque no había un sistema de escritura. Pero por fe a las crónicas sabemos que significa saludo. Que ese es otro punto. Las crónicas no son la información más fidedigna, porque ellos la escribían desde sus puntos de vista y perspectiva. Y mayormente escribían esa información como relato para enviárselo al rey de España para informar lo que estaba ocurriendo en las nuevas posesiones coloniales. Pero son importantes las crónicas, tenerlas a tu lado cuando uno estudia las culturas nativas, con todo y eso, porque ellos fueron los únicos testigos oculares de nuestros grupos indígenas en el Caribe. Otro ejemplo, envijar, que significa pintar. No tenemos una traducción, no tenemos una traducción directa en arahuaco porque no hay un sistema de escritura arahuaco. Huácara, tiempo inmemorial, lo mismo. No hay un sistema, no hay símbolos arahuacos que me ayuden a traducir directamente
del idioma arahuaco al español escrito para uno saber cómo se escribía huácara, igual que babá, padre, lo mismo. Así que dificulta conocer lo que es las palabras arahuacas y sobre todo construir su idioma. Primero que nada, no estamos construyendo su idioma porque no hay un sistema de escritura de ello, estamos construyendo una interpretación de su idioma a través del español palográfico. Es bien difícil cuando son culturas ágrafos. Culturas ágrafos son culturas que no tienen un sistema de escritura. Cuando un grupo o una cultura es ágrafa o ágrafo, cae bajo la merced de los grupos que sí son grafos para que ellos puedan ser los que cuenten y relaten su historia. Y en parte a eso se debe también la cultura del imperialismo durante los siglos XVII, XVIII y hasta XIX, que hasta en la cultura del imperialismo incluso incursiona en decir y en enseñar cómo los grupos ágrafos o los grupos que no tienen un sistema de escritura se relata y se conoce su historia. Hasta en eso te dice, hasta en eso las naciones imperialistas le dicen a los demás cómo se estudia y cómo se conoce la historia de otro. Así que es bien curioso esas interpretaciones escritas o esas interpretaciones de los grupos más desarrollados en tecnología y en sociedad, como eran los europeos, porque ellos son los que van a contar la historia de los grupos nativos, no son los grupos nativos. ¿Y cuál fue esa ventaja que tuvieron para contar la historia de los nativos? Claro, desde su punto de vista y perspectiva, que ellos conocían la escritura, que ellos conocían la letra y pudieron escribir sobre la historia de estos grupos, mientras que los grupos nativos no tienen un sistema de escritura, no pueden escribir, no tienen un sistema de escritura, claramente no podían escribir, así que no podían documentar su historia, contar su historia, relatar su historia. Así que cuando una vez nosotros leemos o conocemos la historia de grupos que no tienen un sistema de escritura, recuerden que estamos conociéndola desde el ojo o desde el óculo del grupo invasor o del grupo que fue para allá a estudiarlos y a conocerlos, ¿no? Desde el punto de vista de ellos mismos, que esa es otra marca importante de lo que son los vestigios del imperialismo en las culturas occidentales y hoy en día también, porque hoy en día cuando leemos un libro de historia de los nativos, pues sabemos que ese relato no vino directamente de ellos. Por eso es que es tan importante la arqueología, porque con la arqueología es lo más exacto que tenemos de esos grupos a través de su cultura material, lo que se conoce como la tipología. La palografía y su relación con la lengua arahuaca. La primera forma en escritura castellana en cual se transcribe el arahuaco. Así que eso es bien, como les mencioné anteriormente, es bien importante. Con la palografía se puede estudiar la evolución de la escritura de un idioma, en este caso del español. Como bien le mencioné, lo que nosotros conocemos de esa lengua arahuaca es a través de la tinta del español palográfico, en este caso del castellano palográfico. Y a través de la palografía se puede estudiar la evolución de la escritura de un idioma. Y es a medida de esa evolución que también, a la vez que evoluciona un idioma, evoluciona el entendimiento y el conocimiento, ya sea de una manera distorsionada o aclarada de la historia pasada o de la historia del ayer. Así que incluso la historia que nosotros recibimos hoy o los relatos históricos, no arqueológicos, ¿verdad? Los relatos históricos. Porque una cosa es la arqueología, otra cosa es la historia. Se asimilan, son bien compatibles, pero uno es el análisis arqueológico y otro es el análisis histórico. Y siempre les doy este ejemplo. Yo que trabajo en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, cuando estoy hablando con los arqueólogos, ellos me dicen a mí que en Puerto Rico no ha habido evidencia de algún indio que haya muerto con signos de violencia o por signos de violencia hasta el momento.
No se ha encontrado uno que haya muerto por un balazo o por un flechazo. Que la primera vez me sorprendió, así como se los cuento, me sorprendió, porque siempre he leído que los indios pelearon con los españoles, la famosa batalla de Yahueca del 1511-1512 entre Juan Ponce de León y Agüey el Bravo, y que finalmente fue también el ataque a Caparra, y que fue una batalla fuerte entre ambos grupos y que eventualmente ganaron los españoles. Pero ellos me dicen que ni tan siquiera se ve un gesto humano nativo con una bala o una perforación de bala en su remanente o en su esqueleto. Entonces ahí se ve el choque entre la historia y la arqueología. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está contando las cosas como son? La historia dice algo, pero la arqueología dice otra cosa. Así que son dos ramas importantes, se complementan, pero a la misma vez cada una tiene su propia óptica de cómo visualizar y analizar el relato histórico o sus hallazgos históricos, ¿verdad? En el caso entonces de la arqueología. Los cronistas y escribanos que primero escribieron de nuestros grupos originarios lo hicieron en español palográfico. Esta imagen que les quería enseñar es un ejemplo del español palográfico, ¿verdad? En esa primera oración dice, en esta muy noble ciudad de Toledo, y por ahí continúa. Era uno de los trabajos de palografía que yo trabajé cuando tomaba mis clases de palografía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y miren que muchas de las traducciones palográficas que yo tuve que hacer, se hacía tanta referencia de cómo los grupos españoles confrontaron los nativos o cómo los grupos españoles veían los nativos. Y cuando digo confrontar, me refiero a cómo ellos tenían esa recepción de los grupos nativos. Y es bien interesante porque también a través de la palografía es que por primera vez se va a escribir la palabra boriquén. De mi sorpresa fue cuando yo estaba leyendo un ensayo de palografía, un escrito de palografía. El cronista escribe, los nativos de esta isla con Y mayúscula, le llaman boriquén. Así que los grupos nativos decían boriquén, pero la construcción de la palabra boriquén es nuestra, no es de ellos, no es de los grupos nativos. Fueron los españoles, el español palográfico, quien construyó los símbolos de esas palabras, los signos de esas palabras, para nosotros entonces juntarlas y poder leer la palabra boriquén, que después entonces fue alterada y le decían borinquén, pero originalmente era boriquén. Y como les dije, los grupos nativos, ¿verdad? Le tenían, según los cronistas, le tenían el nombre a esta isla, que significa la tierra del altivo señor, que esa es otra interpretación también de los grupos de los cronistas y los escribanos. No sabemos a ciencia cierta si de verdad los nativos le decían, si le decían tierra del altivo señor a esta isla, pero confiamos, ¿verdad? Que sí. Pero eso es una construcción también del español, la palabra aborigen, incluso la definición también es una interpretación del español, no una interpretación del grupo nativo. Ellos están interpretando desde el esquema y la construcción del catolicismo medieval con la espiritualidad de los indios o los grupos o la religiosidad de los indios, porque mayormente no se dicen que tenían ellos una religión, sino una religiosidad o una espiritualidad, porque ya la religión es una forma organizada, una construcción organizada de fe y una organización social también. Ahí entonces ya la religión pues es un poco más complicada, pero esa espiritualidad, ese concepto de ser más, de ese ser más allá que nosotros conocemos hoy es a través de la transcripción fonética del español palográfico. Así que cuando uno se viene a pensar lo que conocemos directamente de estos grupos nativos, es un poco frágil o delicado o hasta difícil también de conocer
Si no es entonces ese papel de la arqueología que ayuda a dar más luz, porque dependemos mucho de esos primeros cronistas o de estos o los escribanos que se dedican a escribir sobre ellos, esos testimonios acerca de ellos. Por eso siempre menciono, como les dije anteriormente, que la historia de los grupos ágrafos es contada por los grupos grafos o por los grupos que tienen un sistema de escritura. Ágrafo es que no tiene un sistema de escritura, grafo es que tienen sistema de escritura. Y esa hipótesis que quiero plantearles es importante siempre tenerla presente, porque así podemos conocer qué historia ha sido adulterada a través de la visión, la cosmovisión de otro, y cómo podemos llegar a la historia genuina de los grupos que realmente queremos estudiar. Claro, hoy en día es difícil conocer los arahuacos o los taínos porque no existen como existieron hace 600, 700, 800 años atrás. Pero todavía quedan algunos grupos no contactados en las regiones de las Amazonas que no tienen un sistema de escritura, como los Mascopiru o los Piranas, así por el estilo. ¿Cómo funciona el español palográfico? Que fue el español que traduce directamente las voces nativas a un sistema de escritura. Pues miren, aquí les voy a explicar brevemente porque es un poco más complejo que esto. Déjame acercar más puedo acercar más, intentar acercar más la camarita. Aquí, mira. Perfecto. En el español o castellano palográfico, el uso de letras y acentos pueden variar en relación con el español moderno. Al principio, cuando yo empecé a leer el español palográfico, para mí eso parecía otro idioma. Eso es bien importante también, porque a través de la palografía podemos ver cómo se desprende un idioma. Porque no solamente existe palografía hispana, también existe palografía francesa, palografía germana para el idioma alemán, o la anglopaleografía para esos primeros vestigios del idioma inglés. Pero a través del estudio paleográfico también podemos conocer cómo evoluciona un idioma o cómo un idioma se desprendió de un idioma base o de un idioma madre, en este caso del idioma latín. Este español palográfico tiene muchos conceptos del latín, por eso cuando yo tomaba las clases de palografía, me recuerdo que el profesor decía, pero ustedes tomaron latín antes de tomar esta clase, porque el latín es una base sumamente importante para entender el español palográfico. Por eso es que las lenguas romances todas derivan del latín de una manera u otra, porque ese es el idioma matriz de las lenguas romances. Y a medida que uno estudia esa palografía, uno estudia el desprendimiento, en este caso, cómo el español se desprendió de ese idioma latín a través del tiempo y cómo comienza a tener una autonomía o una independencia como lengua, como idioma a la misma vez. Y recuerden que el latín lo cargaba el Imperio Romano, pero luego de la queda del Imperio Romano, pues lo va a cargar la Iglesia Católica. Y España tenía unas fuertes conexiones con el catolicismo. Ellos fueron los que van a introducir esa religión aquí a las Américas y al Caribe. Así que es bien importante tener en cuenta esa base de nuestro español, cómo ha ido evolucionando del español contemporáneo, el palográfico, a lo que una vez fue el latín. Vamos entonces con los ejemplos. Miren, por ejemplo, México. México, que así es que se escribe, pero recuerden que en el español palográfico la X tiene pronunciación de J. Así que se pronuncia México, pero se escribe México. Y es bien importante también que en el español palográfico, como no existían las reglas de la Real Academia Española como las conocemos hoy, no había acento diacrítico. Así que México es una esdrújula. Y la fuerza tónica está en la E. Y por ser esdrújula, pues necesita un acento. Pero ese acento diacrítico pues no existía en la antigüedad. Así que se escribía con la X y sin ese acento. Tampoco no había una diferencia entre la F y la H. Así que vemos California o California. ¿Por qué se llama California? Porque donde hoy en día se ubica el estado de California estaban los grandes hornos de cal.
Y esos hornos de cal ayudó a construir las misiones religiosas que eventualmente se van a convertir en las grandes ciudades de California que conocemos hoy, como Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, San Bernardino, San José. ¿Verdad? Que California tiene muchas ciudades con nombres religiosos de santos o ángeles. Pues porque al principio comenzaron como simples y sencillas misiones religiosas y se necesitaba producción de cal para poder construir esos grandes, esos edificios, esas iglesias. Y entonces, pues, en California, ¿verdad? En las tierras de la California o la California, era donde iban a tener esas grandes calderas de cal. Otro ejemplo es Rojo con Roxo, Vija con Vixa, ¿verdad? Que la pronunciación correcta es Vija, pero antes no existía esa diferenciación entre la X y la J. Yo he visto mucho el de Fajardo cuando voy a investigar en los archivos históricos, hasta tan reciente como a principios del siglo XIX. Uno ve que se escribe Fajardo en los documentos de los 1810, 1820 con X. Igual también que el primer intendente de Hacienda, Alejandro Ramírez, también en vez de J, uno ve la X de Alexandro en esa documentación de español antiguo, que aunque ya para siglo XIX un español contemporáneo, pero todavía tenía elementos del español palográfico. Y el español palográfico, recuerden, tenía elementos del latín. Jiménez, Cabo Rojo, este es bien importante cuando vemos la otra columna que está a mi derecha. Otro asunto es que lo que nosotros hacemos hoy como símbolo de Z para el español palográfico tenía pronunciación de R. Y por eso cuando a veces usted ve un símbolo que parece Z, pues no pronuncie Z, pronuncie R, porque es una R. Otro acento importante del español palográfico es la cedilla, que la cedilla es el acento que va debajo de la C, que diferencia entre una pronunciación de C a base de K, como casa, o una pronunciación con C de ceseo, como ciudad. Hoy en día la cedilla no existe, así que esa diferenciación para las personas que están conociendo el español por primera vez se la hace un poco difícil. Pero antes sí había un acento para demarcar cuando una C tenía pronunciación de S o cuando la C tenía pronunciación de la fuerza de K. En este caso, ciudad se escribía entonces con la cedilla. Miren, relación. También antes se escribía mucho la doble R como si fuera una sola R. Relación, servicio, sentencia, maestro. Ven que ya la Z ahí tiene pronunciación de R. Y finalmente, isla, con Y. Así que es un español que es muy distinto al que nosotros conocemos hoy. Claro, no quiere decir que afinando el ojo que uno eventualmente no pueda leer este español. Claro que sí, todos podemos eventualmente leer el español palográfico. Toma práctica, claro que sí. Hasta ahora son bien pocas las personas porque nadie va a leer eso de manera fluida como si estuviese leyendo el periódico o alguna revista hoy en día. Pero sí lo presento para que vean a qué me refiero cuando digo que el español primigenio o el español primitivo que tuvo contacto con las voces arahuacas es muy distinto al que nosotros conocemos hoy en día. Así que con más razón, más adulterado o más cambiado ha sido nuestro conocimiento de las lenguas arahuacas. Aquí le quiero mostrar ejemplos de las crónicas o algunas obras de las crónicas, como por ejemplo la primera, una brevísima relación de la destrucción de la India, uno de los más famosos, de Fray Bartolomé de las Casas, historia natural y moral de las Indias, también, y así por el estilo. Estas son estas primeras obras que alguna vez se organizaron y se trabajaron donde se escribió acerca de nuestros grupos nativos. Estos primeros informes o relatos o historietas se encuadernaron y fueron publicadas entonces en España a través de estas portadas o estos diseños para hace tiempos antaños o mucho tiempo atrás. Pero hoy en día también se presenta
versiones nuevas, ediciones nuevas de cómo, o de estas primeras obras de los cronistas. Miren, por ejemplo, a mi derecha, en este caso, de siglo XXI editores, relación acerca de la antigüedad de los indios, de Fray Ramón Pané. Y ya ahí entonces está en un español moderno, contemporáneo, sencillo de leer, fácil de leer, los relatos de estos primeros cronistas. Muchas veces, cuando uno adquiere estas obras, el prefacio es mucho más grueso que el contenido histórico, porque las explicaciones que dan los prologistas o algún autor explicando muchas veces lo que yo le estoy contando a ustedes ahora en la presentación de la noche de hoy, es cómo fue esa traducción o cómo fue ese contacto entre esas primeras voces nativas y el español palográfico o el español castellano. Así que cuando usted adquiere algún libro moderno, nuevo, de casas publicadoras nuevas, esta yo la presento como ejemplo, que trate sobre algún relato de escribano o cronista de ese primer contacto con los grupos de la India o con los grupos de lo que hoy en día llamamos el Caribe, pues tengan en mente la gran información que van a tener preliminar como advertencia al lector antes de la persona sumergerse en la lectura o adentrarse en la lectura. Y así entonces va a poder tener una forma más cómoda de poder leer y entender y conocer. Voces indígenas. En la actualidad se ha tratado de recrear una lengua de la cual solo tenemos escritura o transcripción fonética en un idioma palográfico. Así que complica un poco nuestro entender y nuestro conocimiento. Ya a veces a mí me gustan todas las actividades culturales, pero cuando yo he visto grupos o personas que tienden a hablar en lo que ellos llaman el arahuaco de una manera tan fluida, pues ya ahí yo tengo un poco de suspicacia, porque de por sí no están hablando el arahuaco de manera fluida, están memorizando transcripciones fonéticas del español palográfico. Y eso es lo que están hablando, que luego dicen que están hablando el idioma de los taínos, el idioma de Huaybaná, el idioma arahuaco, pero de un idioma que no hay un sistema de escritura, es muy difícil hablar de manera fluida hoy en día, o de una manera muy consistente, como estamos hablando, o como yo estoy hablando con ustedes en la noche de hoy. Así que son buenas interpretaciones. Y a mí cualquier actividad cultural siempre la aprecio porque es lo más cerca a lo que fue ese momento histórico. Pero siempre teniendo en cuenta la realidad de la arqueohistoria o la arqueolingüística, en los casos en que nosotros estamos estudiando o relatando. Esta transcripción no se dedicó a poner en letra todas las voces indígenas. Como les mencioné anteriormente, el propósito de la mayoría de estos escribanos o cronistas era informarle al rey lo que estaba pasando. Sí, Fray Bartolomé, Gonzalo de Oviedo fueron excepciones a las reglas. Junípero Serra fueron excepciones a las reglas que dieron la milla extra y comenzaron a desarrollar una conciencia de antropología. Estos escribanos, cronistas que les mencioné, ellos comenzaron a desarrollar esa conciencia de antropología, una ciencia que para el siglo XV, XVI, XVII no estaba vigente como la conocemos hoy, pero ya el interés y la curiosidad por conocer un poco más allá de estos grupos, o mejor dicho, de estas personas, estaba en su interior, estaba dentro de sí. Por eso es que ellos son una excepción a la regla. Ellos no eran los únicos cronistas. Habían decenas y decenas y decenas más que vinieron. Pero hoy en día conocemos un grupo selectivo que fueron los que se dedicaron mayormente a entender nuestros grupos nativos y también a describir la naturaleza de nuestra isla, de Puerto Rico, o la naturaleza de las distintas islas del Caribe. La mejor manera para estudiar la lengua arahuaca es por el estudio de sus voces transcritas. Hasta ahora, ¿verdad?
y cualquier sugerencia de algún otro diccionario, ustedes me lo pueden añadir en la sección de comentarios, o Pablo también puede comentar al respecto. Yo he tratado de construir una historiografía, porque yo soy historiador de profesión y de vocación también, una historiografía de los diccionarios que tengan que ver con el idioma arahuaco. El más exacto que yo he encontrado ha sido el de Luis Hernández Aquino, porque su mismo título lo dice, diccionario de voces. No diccionario indígena, no diccionario taíno, diccionario de voces. Cómo las voces o esas voces fueron entonces transcritas en el español, que él lo dice en el prefacio, en el español palográfico, ese español antiguo, y que luego entonces se pasa al español moderno. Y entiendo que este es el diccionario que por lo menos hasta el momento he encontrado que más certero y más honesto es con la lengua arahuaca. Un diccionario de voces. No puede ser diccionario porque no hay un sistema de escritura, vuelvo y recalco. Solamente los diccionarios se construyen con letras, palabras, párrafos. Así se que los párrafos son las definiciones. Así se construyen los diccionarios. Si no hay letras, si no hay un sistema de escritura, no puede haber un diccionario. Pero sí puede haber un diccionario de los sonidos, que un conjunto de sonidos hacen unas voces que nosotros procesamos en nuestro cerebro y podemos entonces entender al otro. Y ese es otro punto. Si estas personas no conocían nada del idioma arahuaco, ¿cómo entonces van a comenzar a escribir ¿verdad? De este idioma? Por eso les señalo que lo que conocemos de verdad del idioma arahuaco insular o del arahuaco taíno puertorriqueño es un 5% o 10% como máximo. A modo de conclusión, la lengua arahuaca fue la lengua principal en la región del Caribe precolombino. Siempre hay que tener en cuenta que este término arahuaco es como un concepto sombrilla, como les dije, que cubre o se adentra a muchos grupos originarios de la región del Caribe y América del Norte, y el norte de América del Sur. El estudio de esta lengua debe ser junto a un diccionario o libro de voces. Conocer un poco de palografía nos enseña la transcripción directa de las voces arahuacas. Es lo más natural, lo más genuino que tenemos en contacto con estas voces arahuacas. Conocer y comprender una lengua que no tiene un sistema de escritura dificulta hacer una traducción directa. Y si no hay una traducción directa, no tenemos un conocimiento fijo. Y si no tenemos un conocimiento fijo, pues es difícil saber en detalle o saber incluso más o menos acerca de un idioma. Se debe apoyar de la transcripción y el estudio de los palógrafos o las traducciones que hacen los palógrafos de lo más cerca que nosotros tenemos, que son la traducción fonética de estas voces nativas. Pablo, con esto expongo mi hipótesis, mi presentación acerca de cómo se debe relacionarse y estudiar nuestras amadas culturas arahuacas y sus voces, porque sin duda alguna, palabras como areito son palabras hermosas, elegantes, y yo soy una persona que amo las culturas nativas de Puerto Rico, me encanta estudiar las culturas nativas. Digo que este tema a mí me adoptó porque genuinamente cuando yo empecé mi transcurso en el mundo de la historia, no tenía en mente que iba a tener ese contacto tan directo con las culturas nativas de Puerto Rico, pero, ¿verdad? Uno siempre planifica, pero la vida dispone otra cosa, incluso también pasa en la vida académica. Así que muchas gracias, Pablo, por la oportunidad y por el espacio que me has brindado en la noche de hoy. Sí, no, gracias. Muy interesante la exposición. Nada, varios comentarios Sí, y interactuar un poquito contigo unos minutos. sí, cómo no. ¿De qué año es esa edición de Luis Hernández Aquino? Yo tengo otra edición
que es más justa y se ve más rústica que esa, ¿verdad? Pero es una curiosidad mía, si te Eh, acuerdas. O... no me acuerdo, es la última, no me Ah, ok. acuerdo. Yo, pero entiendo que no debe ser más vieja de 8 años, 9 años. Y, Ah, ok. Está bien. y posiblemente sea una reimpresión, más que una nueva edición, una reimpresión del libro también. Sí, sí. ¿Dónde la conseguiste de casualidad? Ese yo la conseguí en la librería El Candil. También ese libro, mi editora, porque, ¿verdad? Como yo escribo sobre el puerto de Ponce y yo publico un libro que bien tú sabes sobre la historia del puerto Sí, de Ponce, sí, que de pues yo hecho lo tuvimos aquí. exacto, tuvimos un coloquio acerca del libro. Pues mi editora del libro, ella fue una de las personas que me dijo, mira, cuando se hacen ediciones o cuando estamos trabajando la modificación de algún trabajo de historia, siempre se consulta mucho el libro de Luis Hernández Aquino porque entendemos que es el más certero a cómo se trata las lenguas arahuacas. Y yo pues de principio dije, ok, muy bien. Y eventualmente lo compré, lo adquirí, pues, como yo trabajo día a día con nuestra historia nativa. Pero luego entonces me di cuenta por qué ella lo dijo. Me di cuenta, ella no es de historia, ella es de literatura, de español y editora. Pero entendí el por qué, ¿verdad? Porque es muy preciso de acuerdo a lo que viene siendo esa traducción genuina de lo que fueron las voces de nuestros grupos nativos. Ok, ok. No, no, y es interesante. Eh, la palabra Borinquen, de hecho, yo tengo en el blog, en mi blog, Ajá, ¿verdad? Que la historia y ficción, hay un artículo del amigo Armando Martín, profesor en la Intel Metro, ok. y él hace un pequeño estudio y lo presenta en ese ensayo sobre el vocablo Borinquen y trae a discusión el Borinquen con K o con Q. No sé si quisieras aportar algo en eso, no sé si has leído ese artículo, No, pero no, es bien interesante, ¿verdad? Y nada, invito al público que pase por allí y si le interesa, pues lea, porque él trae ese debate, Borinquen con K o con Q. no, eso es bien interesante. Y de por sí, cuando yo he leído la documentación palográfica, yo encuentro Borinquen con Q, que así es que yo lo he encontrado, Borinquen con Q, con K no, lo he encontrado con la letra Q. Y muchas veces aparece con la U o sin la U entre medio, Sí, pero sí, me aparece con Q. sí, sí, porque la K no es latina como tal, o sea, Exactamente, no, su no es origen es natural. otro. Y él da Exacto. esa explicación. Ok, muy bien. ¿Cómo te surgió la idea de realizar este estudio y cuánto tiempo llevas ya explorando este tema? Pues mira, la idea que mayormente me surge es a veces por el desconocimiento que muchas personas han presentado acerca de cómo acercarnos al idioma de los taínos. Lo voy a decir como las personas lo dicen, el idioma de los indios, el idioma de los taínos. Y entonces veo muchas personas que de manera trivial pues comienzan a hablar el supuesto idioma de los taínos y otros para alguna actividad cultural. Pero entonces, a medida que yo voy leyendo libros de arqueolingüística, las crónicas, los documentos palográficos, los relatos de historia, yo me percato que ningún cronista se sentó a estudiar únicamente las voces de los nativos, ¿verdad? Que haya por lo menos evidencia. Ellos no tienen un sistema de escritura, los nativos no tienen un sistema de escritura. Así que automáticamente yo pensé, nosotros lo que conocemos es una versión adulterada de las voces nativas, porque los indios no escribieron ellos no escribieron cómo se simbolizaba sus voces o qué signos representaban sus voces. Los indios taínos no lo hicieron. Y lo que nosotros tenemos entonces son los españoles
haciendo la historia o dándole símbolos, mira qué atrevidos son, ¿verdad? Dándole símbolos a las voces de los grupos nativos. Y ahí es que yo dije, pues espérate, entonces nuestro conocimiento de las voces arahuacos del idioma taíno es un 2, 3, 4%. Porque tras que estos grupos, estos españoles, no vinieron aquí a conocer la lengua de ellos, ellos escriben muy poco y muchas veces sus escrituras son por el efecto colateral. Cuando me refiero a efecto colateral es para identificar algún lugar que ellos quieren conocer con más profundidad. Alguna isla, alguna región, alguna montaña, algún río. Así que también es por efecto colateral que algunas letras, que algunas voces han pasado a letras españolas. Pero al final, al fin y al cabo, al no tener un sistema de escritura, yo me preguntaba, entonces, ¿de dónde estas personas sacan todas estas letras? Y todas estas pronunciaciones y cómo pueden hablar de manera tan fluida el idioma arahuaco, tanta gente, o mucha gente que tuve en las redes sociales o en internet. E incluso a mí una vez me enseñaron un libro del idioma taíno arahuaco que tenía cómo se pronunciaba champú en arahuaco. Champú. Y champú, champú. Y ellos no, yo dudo mucho que ellos conocieran ese término de champú o que tuvieran champú también. Eso es casi imposible que hayan tenido champú. Entonces, cómo ese diccionario estuvo en mis manos y yo empecé a leer cómo se escribe vaso en arahuaco, cómo se dice vaso en arahuaco, cómo se dice champú, cómo se dice pluma, cómo se dice bolígrafo. Si ellos no tenían esas palabras, ellos no escribían. Primero que nada, ellos no escribían para tener bolígrafo. Y yo sé que los grupos sumerios, cuando inventaron la escritura cuneiforme, al principio ellos lo hacían en tablas de barro, en tablas de barro crudo. Pero nuestros grupos nativos en el barro crudo lo que hacían era incisiones para hacer las vasijas. O los indios saladoides que hacían estos bellos diseños y dibujos en blanco sobre rojo para hacer algún adorno o decoración con algún simbolismo, ¿no? ¿Verdad? Porque yo siempre quiero recalcar, estas culturas tal vez no tenían esa complejidad que nosotros tenemos hoy en día, pero eran personas sofisticadas, eran grupos sofisticados. Por eso, como cuando yo digo el saladoide en el crudo, en el barro, tal vez no hacía letra, lo que hacían eran dibujos de adorno y decoración, pero esos adornos y decoración tienen un simbolismo y un trasfondo detrás porque ellos eran personas sumamente inteligentes, ¿verdad? Que usted no escriba o no lea, no quita la capacidad de inteligencia, y ellos la tenían. Lo vemos en Caguana, lo vemos en Tibe, en el Batey del Delfín en Mayagüez, lo vemos a través de los yacimientos, por ejemplo, en Tibe, que ahora se está realizando el estudio de la arqueastronomía y cómo los batalles y las plazas se están encontrando que están alineadas a las puestas y salidas del sol, cómo algunos petroglifos están alineados a constelaciones. Incluso en Tibes hay una plaza de la estrella, es una plaza astronómica, también se conoce como la Plaza del Sol. Y que esa Plaza del Sol tenía como fin observar las estrellas, independientemente del fin que haya sido, si haya sido para tratar de entender los dioses a través de la observación astronómica, pero era para observar las estrellas. Y qué casualidad que más al norte, en las latitudes más al norte, en un futuro también se construyó el radiotelescopio de Arecibo, también como un Sí. objeto de astronomía. Así que quiere decir que estas personas sí sabían, no es casualidad. Y yo no soy nada de conspiración ni nada, pero me pregunto, ¿no es casualidad que hayan construido una plaza de la estrella por observación astronómica y que 500, 600, 700 años después la NASA construye el radiotelescopio de Arecibo para las sondas espaciales y también para observación astronómica? Lo que me quiero decir es que estas personas eran sumamente inteligentes, eran conocedoras. El juego de las sombras para entender el tiempo es bien importante. Recuerden que en Puerto Rico nosotros no gozamos de las 4 estaciones del año.
y las culturas que tienen las 4 estaciones del año, invierno, primavera, otoño, verano, entienden lo que es el concepto del movimiento del tiempo. Entienden que el Sí, tiempo se mueve por estaciones. Nosotros, al no gozar de las 4 estaciones del año, dependemos del movimiento de las sombras para entender que la Tierra se mueve, o como ellos entendieron, nosotros sabemos hoy que la Tierra se mueve, pero para entender que el tiempo pasa y que la Tierra se mueve. Y ese juego es el juego de la sombra que se estudia en Tíbet. Así que eran personas sumamente importantes, digo, sí, importantes en nuestra historia, pero sumamente inteligentes, conocían sobre astronomía, conocían sobre un concepto de tiempo y conocían sobre alguna ciencia primitiva. Que no hayan tenido un sistema de escritura, pues no quita que no tengan ese conocimiento de inteligencia, pero es bien importante esa aclaración, ¿verdad? Que quiero dar la presentación de hoy acerca de ese entendimiento que nosotros tenemos un poco disparejo de la lengua arahuaca con la traducción al español que nosotros tenemos hoy. bueno, Luis Enrique, nada, ya nos pasamos de las 8 de la noche, vamos a ir Ah, sí. despidiéndonos. Muchas Nada, gracias. te agradezco tu tiempo, muy interesante. Creo que hay más para discutir sobre este tema. Claro, claro. Este, nada, espero en el futuro invitarte. No sabía esa faceta de los estudios sobre el Islam en Puerto Rico, que también Sí, es un sí. tema que creo interesante. He tenido conversación con otras personas que están estudiando el Islam aquí en la isla, pero nada, estamos abiertos para cualquier cosa en el futuro. Claro. Nuevamente, al público, gracias, a los que estuvieron allí presentes, que voy a buscar más o menos el número, dame un segundito, de las personas que lo vieron en vivo, casi 900 personas Ah, qué bueno, qué lo bueno. han Espero que le estado haya viendo en gustado. vivo. Y nada, esto se queda allí, mañana estaremos pasándolo a nuestro canal en YouTube. Luis Enrique, ¿algo que quieras mencionar para ir cerrando el programa? Pues, ¿verdad? Pues aprovecho para mencionar que el 14 de junio, como te envié Ah, a ti, Pablo, la invitación, sí, yo presento mi libro Historia del desarrollo del puerto de Ponce, lucha y conflictos en autonomía ponceña. Lo voy a estar presentando en la librería Norberto, Casa Norberto, en Plaza Las Américas, tercer piso, Plaza Las Américas, a la 1 de la tarde. Los espero allí para conversar sobre el puerto, el tema del autonomismo en Puerto Rico y en Ponce, y el futuro de los puertos, tanto en Ponce como en Puerto Rico, como forma de autodesarrollo en nuestra isla. muy bien, muy bien. Repito lo que me acabas de mencionar, 14 de junio 2025 a la 1 p.m. en Plaza Norberto. Eso es dentro de 2 semanas y media aproximadamente. Plaza Las Allí vas a estar, Américas. Sí. sí, en Plaza Las Américas, en Plaza Norberto. Estarás presentando tu libro sobre el puerto de Ponce. Nada, como te mencioné, gracias. Ha sido todo un placer tenerte hoy No, gracias a ustedes y a ti. y seguiremos en comunicación. Por supuesto, por supuesto. Espero colaborar. Y muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.